la última vez cuando estuvimos trabajando con la parte de serie, Mm. vimos prácticamente todos los criterios que nos iban a hacer falta, pero hay un tipo de serie que también nos interesa a nosotros, que se sale un poco de lo que hemos estudiado. Hasta ahora habíamos estado trabajando siempre con series de términos positivos, ¿verdad? Sí, Series cuyos elementos o términos generales siempre es mayor o igual que cero. Había por ahí en medio un caso particular que eran las series telescópica, en la que el término se descomponía como una suma o resta de ciertos términos, ¿verdad? sí. Hay otro tipo de serie que no es de términos positivos, que también nos interesa porque en general estudiar series que tengan términos positivos y términos negativos es complicado. A no ser que haya una relación muy sencilla entre esos términos, no vamos a ser capaces de estudiarla. Ciertos casos sencillos. Oye, es que se restan términos consecutivos. Venga, vale, las series telescópicas. O series alternadas. Es decir, hay términos positivos o negativos, pero es uno positivo, uno negativo, uno positivo. Pues ese va a ser otro tipo de serie en la que aunque hay elementos positivos y negativos, bueno, como están repartidos de un cierto modo sencillo, vamos a poder estudiarlas también. Entonces, Mm. primero la definición de nuestra serie con la que vamos a trabajar. Definición. Llamamos serie alternada a una serie de la forma, vamos a tener nuestro sumatorio desde n igual a 1 a infinito, y aquí aparece un menos 1 elevado a n por el término general a sub n, ¿de acuerdo? Hay veces en las que a lo mejor te vas a encontrar que en vez de ser un menos 1 elevado a n, hay que lo escribe como un menos 1 elevado a n más 1, o que aquí pone el término a sub n más 1, depende, ¿no? Esencialmente lo que te está diciendo es que tienes términos positivos y negativos. Si te fijas, para n igual a 1, ¿cómo es el primer término? Negativo. Entonces eso no nos suele gustar. Por eso es por lo que muchas veces la gente aquí pone un n-1 o empieza aquí en el término a n más 1 para decir, bueno, vale, pero que el primer término sea positivo en vez del Pues negativo. Bueno, vale, da igual. No, no hay ningún cambio. Lo interesante de esta serie es que podemos estudiar muy fácilmente, bueno, relativamente fácilmente, cuál es su convergencia. Y para eso tenemos un nuevo criterio, lo pone como un teorema o criterio simplemente, que es el criterio de Leibniz. ¿Qué nos dice el criterio de Leibniz? Nos va a dar una condición suficiente para garantizar la convergencia. Entonces, si tenemos una serie alternada, es decir, sea sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n por a sub n. Entonces, si normalmente hay una condición que no es suficiente para garantizar la convergencia de la serie, pero sí es necesaria, que es que el término general converja a cero. Si la serie es convergente, entonces yo sé que el término general a su n tiene que tender a cero, pero no es suficiente que el término general tienda a cero para garantizar la convergencia de la serie, como ocurre por ejemplo con la serie armónica. 1 partido por n tiende a cero, pero la suma de 1 partido por n no converge. Pues las series alternadas con este factor menos 1 elevado a n, sí van a necesitar un poquito más simplemente para garantizar la convergencia. Es decir, si yo tengo, obviamente, que la a sub n tiende a cero, cuando la n tiende a infinito, pero claro, si nos fijamos que a sub n tiende a cero es lo mismo que decir que menos 1 elevado a n por a sub n tiende a cero, porque esto es una sucesión acotada, entonces el menos 1 elevado a n no juega ningún papel. Esto no es suficiente, me hace falta un poquito más. ¿Qué poquito más? Que este término general sea suficientemente bueno. Claro, si la sucesión a sub n tiende a cero, tenemos que pensarlo como los términos cada vez se van haciendo más chicos.
Pero no queremos que se hagan chicos de cualquier modo, sino que quiero que se hagan chicos de un modo muy concreto, es decir, de forma decreciente. Y es que vamos a exigir también que la sucesión A sub n sea una sucesión decreciente. Pues si tengo estas dos condiciones, esta es una condición natural que siempre vamos a tener que tener si tenemos o queremos convergencia de una serie, pero simplemente si le exigimos que la sucesión del término general a sub n sea decreciente, entonces podemos garantizar que la serie, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de este menos 1 elevado a n por a sub n, es convergente, es decir, es menor que infinito. Pero además que podemos estudiar una relación que existe con estas sumas. Y es que si nosotros a esta suma infinita, que sabemos que es convergente, la llamamos S, por ejemplo, suma o de serie, entonces yo sé que si estudio la diferencia entre la suma completa y la suma parcial enésima, es decir, que esto quién sería, este término de aquí sería el sumatorio desde un cierto k igual a 1 hasta infinito del menos 1 elevado a k por el a sub k. Mientras que esta suma que tenemos aquí sería el sumatorio, la suma parcial, desde el k igual a 1 hasta n del menos 1 elevado a k por el a sub k. Vaya, básicamente aquí estamos estudiando el resto de la serie convergente, es decir, del término n más 1 en adelante. Pues esta diferencia, cuando la multiplico yo por menos 1 elevado a n, resulta que es siempre positiva. Y no siempre es positiva, sino que es menor que el término n más 1 ésimo. ¿De acuerdo? Hay una relación entre el crecimiento que tienen estas sumas parciales S sub n. Esto no te permite hallar el valor exacto de la suma, pero sí te permite acotar la suma. Es decir, pues sabes que la suma tiene que tener un cierto valor, como mucho. ¿De acuerdo? Vale. Con esto tenemos la parte de prácticamente todos los tipos de series que nos interesan completamente finiquitada. Nos falta únicamente estudiar ciertas relaciones o ciertos conceptos de convergencia, porque hasta ahora hemos hablado de convergencia, divergencia y también de oscilación. Pero dentro de convergencia no hemos hecho diferencia entre los posibles tipos de convergencia que podemos tener. Esencialmente porque nos hemos centrado en la serie de términos positivos. Pero ya había un tipo de convergencia que habíamos introducido un poco, que era la convergencia absoluta. Cuando yo tenía una serie que no era de términos positivos y ahí estudiaba el valor absoluto de los términos. Pues ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la convergencia y estudiar qué le ocurre cuando yo no tengo una serie de términos positivos, sino que tengo una serie de números reales que pueden ser positivos, negativos, lo que sea, y estudiamos la serie y su valor absoluto. ¿De acuerdo? Lo primero que podemos hacer es con un resultado intermedio, un lema. Normalmente los lemas suelen ser en matemáticas resultados técnicos que nos sirven para demostrar teoremas más importantes. Pero bueno, eso da igual cómo categoricemos. Entonces, vamos a considerar una serie, es decir, sea sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de nuestros términos a sub n, una serie. Pero serie de números reales, no ya serie de términos positivos. Entonces, lo que yo sé es que si la serie tal cual converge, lo tengo listo. Pero si además sé que no solo la serie converge, sino que la serie con el valor absoluto es convergente, entonces el valor absoluto es mucho más fuerte en información que la serie sin el valor absoluto. En particular, si con el valor absoluto converge, sin el valor absoluto también va a converger. No solo eso, sino que además puedo encontrar una relación entre los valores de ambas sumas. Y es que yo sé que la suma de estos elementos, claro que como esta puede tener elementos positivos o negativos, yo no sé si ese límite de este sumatorio va a ser un número
positivo, va a ser un número negativo, va a ser 0, va a ser lo que sea. Pero sé que en valor absoluto va a ser menor o igual que el valor de esta serie, que esto sí es una serie de términos positivos porque estoy considerando el valor absoluto del término general. ¿De acuerdo? Ojo, y con esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque en general esta desigualdad no siempre es cierta. Es cierta si tengo convergencia de los dos elementos. ¿Vale? Vale. Hay que tener cuidado con cuando trabajamos con desigualdades y aparecen los infinitos. Claro, este hecho de que podamos tener un comportamiento, porque aquí tengo solamente una implicación, no tengo el recíproco. Esto no es un sí, solo sí. Eso me está diciendo que el comportamiento con el valor absoluto es a priori más fuerte. Pues entonces vamos a ponerle nombre a esa diferencia entre los comportamientos que podemos tener. Definición. Decimos, bueno, pues sea sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n una serie. Decimos que converge, por un lado, absolutamente, si pues la serie con el valor absoluto es convergente, es decir, el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, pero en valor absoluto, es convergente. Y por el lema anterior sabemos que si converge con el valor absoluto, la serie también converge. Vale, la diferencia está en el concepto que vamos a llamar nosotros condicionalmente convergente, que va a ser precisamente aquellos casos en los que la serie converge, pero la serie con el valor absoluto no converge. ¿Vale? Si no hay convergencia del valor absoluto, pero si hay convergencia de la serie, lo llamo condicionalmente convergente. ¿Que converge con el valor absoluto? Vale, pues entonces tengo convergencia de las dos y lo llamo absolutamente convergente. ¿Vale? Vale. Como estamos diciendo, ¿esto cuándo es interesante? Es interesante cuando no tenemos serie de términos positivos. Porque ya hemos visto que en la serie de términos positivos, la convergencia y la convergencia absoluta son la misma cosa. Pues claro, si todos los a sub n son positivos, el valor absoluto es el propio a sub n, ahí no hay nada diferente, es el mismo concepto. ¿Cuándo es interesante? Cuando tenemos elementos que no siempre son positivos. Pero si no siempre son positivos, eso significa que mis elementos a sub n se pueden descomponer en su parte positiva y su parte negativa, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar o vamos a ponerle nombre a esas partes positivas y negativas. Es decir, vamos a llamar la parte positiva P sub n, que va a ser precisamente el máximo entre a sub n y 0, que es lo que sería la parte positiva del término a sub n. Y vamos a llamar, pues después de la P viene la Q, Q sub n, al mínimo entre el término a sub n y el 0, que es la parte negativa de a sub n. Hombre, esto lo que nos permite a nosotros es que, en particular, puedo expresar el término general a sub n simplemente diciendo, bueno, pues a la parte positiva le sumo la parte negativa, ¿verdad? Y además también puedo expresar el valor absoluto de a sub n diciendo, bueno, la parte positiva siempre es positiva, pero como no quiero que la parte negativa sea negativa, lo que hago es que le resto la parte negativa. Y así como este elemento es negativo, menos con menos se convierte en más. Y tengo todo positivo ahora, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que vamos a poder caracterizar el comportamiento de nuestra sucesión
fijándonos precisamente en el comportamiento que tiene esta parte negativa y parte positiva. Y tenemos el siguiente resultado. Sea sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a sub n una serie. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues por un lado, resulta que la serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge absolutamente si y solo si. Claro, tenemos que pensar que la convergencia absoluta tenemos que estudiar la convergencia de este valor absoluto, ¿verdad? Que tiene estas dos series en las que estamos restando. Bueno, pues lo que quiero precisamente es que cada una de estas series converja por separado. La serie de n igual a 1 hasta infinito de p sub n y la serie de n igual a 1 hasta infinito de q sub n son las dos convergentes. Mientras que el otro concepto que habíamos estudiado era el concepto de la convergencia condicional, ¿verdad? En ese caso no vamos a tener una caracterización única, pero sí una implicación. Es decir, la serie de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, nuestra serie, converge condicionalmente. Eso implica que ambas series tienen que diverger. Es decir, la sumatorio de n igual a 1 hasta infinito del p sub n y la serie del sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del q sub n, las dos deben diverger. ¿De acuerdo? No es un sí solo sí, pero si converge condicionalmente, eso implica en particular esta implicación de aquí. Lo último que nos interesa estudiar es qué ocurre con la modificación de términos. Nosotros hemos dicho siempre que modificar el número finito de términos no afecta. Y también sabemos que la suma es conmutativa, ¿verdad? Sí. Pero todo eso funciona bien cuando tenemos una cantidad finita de elementos. Es decir, si yo tengo 5 más 3 más 8, a mí me da igual sumar 5 más 3 más 8 que hacer 3 más 8 más 5. O hacer 5 menos 3 más 1 es lo mismo que hacer 5 más 1 menos 3. Vale, estamos de acuerdo en que eso es cierto. Pero resulta que eso es cierto cuando trabajamos con sumas finitas. Pero si trabajamos con sumas infinitas, las cosas pueden ya no funcionar tan bien. Entonces vamos a comenzar viendo qué ocurre cuando modificamos términos. Cuando simplemente los cambiamos de orden. Eso va a recibir un nombre formal que es el concepto de reordenación. Entonces, sea sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, una serie. Entonces, decimos que otra serie, que vamos a llamar sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, es una reordenación de la serie anterior si somos capaces de encontrar una aplicación que va de los naturales en los naturales, que sea biyectiva y de modo que cada término a sub n o b sub n, no da exactamente igual, es precisamente el término a, pero en esta reordenación o esta aplicación biyectiva g sub n. Es decir, que los términos son iguales salvo el orden en el que están escritos. ¿Vale? Que cada b sub n es un cierto a sub algo. A lo mejor el b sub 1 es el g sub 2. O el b sub 1 es el a sub 3. Y el b sub 3 es el a sub 18 millones, lo que sea. Pero son los mismos términos porque tengo una aplicación biyectiva que lo único que está haciendo es cambiar el orden en el que estoy escribiendo estos a sub n. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, llega aquí la última definición de convergencia que vamos a estudiar, que es la convergencia incondicional.
que nos dice lo siguiente. Bueno, pues una serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es incondicionalmente convergente si lo que ocurre es que el sumatorio de a de g sub n converge para toda g sub n o g que vaya de n en n, que sea una permutación. Es decir, es un concepto bastante fuerte de convergencia porque lo que te estoy diciendo es que da igual el orden en el que tú sumes los elementos, siempre va a salir convergente. Ojo, que esto no quiere decir que siempre salga la misma suma, ¿eh? Simplemente significa que sale una suma finita. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos un resultado que nos dice precisamente cuándo las cosas funcionan bien en el sentido de tenemos la misma suma. Y teorema sea sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n una serie que es absolutamente convergente. Bueno, pues entonces cualquier reordenación suya converge absolutamente y tiene la misma suma. Este es el caso en el que las cosas funcionan bien. Pero hay un caso en el que las cosas no funcionan tan bien. Es un resultado fundamental, el último resultado ya que vemos de esta parte, que es lo que se llama el teorema de reordenación de Riemann. Y esto es bastante, uno puede decir, antiintuitivo. La reordenación de Riemann. Vamos a ver por qué decimos que es antiintuitivo. Porque lo que te dice este teorema básicamente es que si el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es condicionalmente convergente, entonces existen reordenaciones que son convergentes, divergentes y oscilantes. ¿Vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, cogemos la serie siguiente, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido por n. ¿Vale? Para ponerlo bonito vamos a poner n más 1. Para que esto sea 1, luego viene menos un medio, más un tercio, menos el un cuarto, más puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Claro, nosotros sabemos que esta serie es
condicionalmente convergente. ¿Por qué? Es una serie alternada. Entonces podemos tratar de aplicar el criterio de Leibniz. Obviamente, 1 partido por n converge a 0. Y además la sucesión 1 partido por n es una sucesión decreciente, lo cual significa que la serie directamente es convergente. Sin embargo, cuando estudio el valor absoluto, este menos 1 elevado a n desaparece. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la serie 1 partido por n, que es la serie armónica, que sabemos que diverge. Como en valor absoluto no converge, pero sin él sí converge, tenemos una serie que es condicionalmente convergente. Pues lo que significa esto básicamente es que entonces yo te puedo decir, esta serie diverge, ¿verdad? Pero puedo encontrar una reordenación de modo que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a este n más 1, aquí estamos haciendo un abuso de notación, debería escribir la reordenación correspondiente. Es decir, en vez de escribir de n igual a 1, decir, bueno, no sé, a lo mejor empiezo sumando unos términos antes, otros después. Pero puedo decir que esta suma valga 1. O puedo decir que esta suma la voy a ordenar de modo que a los matemáticos hay ciertos números que nos gustan mucho. Uno de los que nos gustan mucho es el pi. Pues que esta suma valga pi, por ejemplo. Tú puedes encontrar para cualquier elemento que se te ocurra una reordenación que valga ese elemento. Esto es lo chocante, porque los elementos son siempre los mismos. Sí. Entonces resulta que si los sumas en un determinado orden, eres capaz de llegar a que sumen 1. Si los sumas de otro determinado orden, eres capaz de llegar a que sumen pi. ¿Cómo va a ser eso? Si siempre tienes la misma cantidad de elementos. ¿Se entiende por qué es tan antiintuitivo este teorema? Sí. Es un poco chocante, claro, pero eso es una cosa del comportamiento de las series condicionalmente convergentes. Piensa que condicionalmente convergente significa tú tienes una cantidad infinita de elementos positivos y de elementos negativos, ¿verdad? Sí. Que funcionan relativamente bien porque cada vez se van haciendo más chicos, pero no lo suficientemente bien como para que, al compensar los positivos y negativos y sumarlos, sea finito, porque en valor absoluto no converge. Entonces si tú dices, yo quiero que sumen pi, pues tú lo que haces es que empiezas a coger los términos positivos, el 1, el 1/3, el 1/5, y los vas sumando hasta el momento en el que tomas un valor que pase de pi. ¿Vale? Y has cogido, no sé, una serie de términos. Te has pasado del valor pi, ¿verdad? ¿Ahora qué haces? Como me he pasado, voy a empezar a restarle términos. Y ahora coges los términos negativos y vas restando el -1/2, el -1/4, hasta el primer momento en el que bajes otra vez del valor pi. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora sigo sumando. ¿De acuerdo? Y siempre vas a poder seguir porque tienes una cantidad infinita de términos positivos y de términos negativos. ¿Y cómo sabes que siempre vas a poder llegar a ese valor de pi? Porque en valor absoluto, la parte positiva y la parte negativa suman hasta infinito. Es decir, no hay un límite de cómo de grande se pueden hacer esas sumas. Entonces siempre voy a poder sumar lo que me haga falta para volver a llegar a pi y restar lo que me haga falta para volver a llegar a pi. Ese razonamiento lo puedes hacer también reordenando, sumando de otras maneras para llegar al 1. Voy sumando hasta el primer momento en el que paso de 1. Luego voy restando hasta que vuelva a bajar de 1. Luego sigo sumando hasta que me vuelva a pasar de 1. Y así estás todo el rato con esa reordenación. Por eso eres capaz de llegar a cualquier valor. También puedes llegar al elemento negativo. Podría haber puesto aquí un menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Eso es lo guay de este teorema. Y eso pasa únicamente con las series condicionalmente convergentes. Porque en esas es en las que existen estas reordenaciones, en las que nos puede salir convergente, oye, también nos puede salir divergente, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? No hay ningún límite en esa parte, ¿vale? Con esto tenemos todo lo que sería la teoría que nos hace falta ya de toda la parte de serie.
De todos los Vale, criterios de comparación, de todos los criterios de convergencia, de divergencia, distintos tipos de convergencia. Y ahora podemos estudiar ya algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicar todos esos métodos. ¿De acuerdo? vale. Primer ejercicio que tenemos, bueno, una serie que nos da un cociente de potencias y nos dicen, mira, tienes aquí un cociente de un cierto b sub n o b elevado a n entre b elevado a n más 2 y nos dicen que el b es un número real pero que es distinto del menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que es distinto del menos 2, precisamente para que no se nos haga cero el denominador, queremos estudiar la convergencia de esta serie. A ver si somos capaces de decir algo sobre esa convergencia. Entonces, ¿cómo podemos plantear este estudio de la convergencia de la serie? ¿Qué se nos ocurre? Aquí lo que estamos diciendo es que el término general es nuestro término a sub n, que viene dado por b elevado a n entre b elevado a n más 2 elevado a n. Ahora, entre el b y el 2, ¿qué número es más grande? Tengo un cociente de cosas. Cuando tengo un cociente de cosas, a mí me gusta estudiar el término o a qué se parece ese cociente en cuanto a crecimiento o comportamiento. Y para eso tendría que saber cuál es el término más grande. Arriba tengo un b elevado a n. Claro, solo tengo un elemento. Pues el b es el más grande. Pero abajo tengo b elevado a n y un 2 elevado a n. Entonces nos podemos preguntar, de estos dos elementos, ¿cuál es el que está mandando? ¿Es más grande el b? ¿Es más grande el 2? Hombre, lo único que me han dicho es que b es un número distinto del menos 2. Entonces aquí vamos a analizar los posibles casos en función del valor que tome el b. Es decir, me interesa ver qué pasa si el valor absoluto de b es mayor que 2. Si podríamos poner valor absoluto de b igual a 2, pero en realidad como b no vale menos 2, el único caso posible es qué pasa si la b vale 2, ¿verdad? Sí, Y tercer caso, qué pasa si el valor absoluto de b es menor o estricto que 2. Bueno, lo único que estamos diciendo es que si la b es mayor que 2, entonces el que manda es el b elevado a n, ¿verdad? sí, Es el que voy a sacar factor común. Y entonces nos quedaría un b elevado a n con este b elevado a n, se me simplifica y me queda arriba un 1 y abajo me queda el 1 que he sacado y aquí tengo un 2 partido b y todo eso elevado a n, ¿verdad? sí. Si la b es igual a 2, más sencillo porque tengo 2 elevado a n, 2 elevado a n y ¿qué nos queda? 2 elevado a n más 2 elevado es 2 veces 2 elevado a n. Sí, Con este término de arriba me queda un medio, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? sí, Y ahora, por último, si el valor absoluto de b es menor que 2, lo que hago es que saco factor común el 2 elevado a n. Entonces me va a quedar de arriba un término que sería b entre 2, todo eso elevado a n, dividido entre, ahora tendría aquí un b entre 2, todo eso elevado a n, más 1. O lo que es lo mismo, todo esto lo puedo expresar también si saco el b partido por 2 elevado a n factor común como 1 entre 1 más. Y si 1 lo divido entre esta fracción, le doy la vuelta y nos queda 2 partido por b y todo eso elevado a n, ¿verdad? ujú, Todo esto es porque nos interesa a priori, porque para poder descartar a mí me interesaría ver qué pasa con el límite del término general cuando la n tiende a infinito. Porque lo primero que yo conozco es la condición natural de convergencia. Es decir, si la serie converge, el término general de la sub n tiene que tender a cero. Por lo tanto, si el término no tiende a cero, ya puedo afirmar que la serie no es convergente, ¿verdad? ujú, Hombre, aquí ya vemos el qué. Que si la b vale precisamente 2, ¿a qué tiende el término general? A un medio. mm, Y un medio es distinto de cero. Entonces ya sé que, por ejemplo, para b igual a 2 la serie no va a ser convergente, ¿cierto?
Ujú. En este caso, si el valor absoluto de b es menor que 2, este cociente, ¿cómo es? 2 partido por b es... Si pasamos la b dividiendo, en valor absoluto es mayor que 1, ¿verdad? Sí. Entonces, algo mayor que 1 elevado a n se hace cada vez más grande, ¿cierto? Ujú. Si se hace cada vez más grande, 1 más algo que infinito y 1 entre infinito, Cero. sí tiende a 0, ¿verdad? Sí. Si el valor absoluto de b es menor que 2. Y por último, en esta parte de aquí, si el valor absoluto de b es mayor que 2, entonces este cociente, ¿cómo es? Más chico que 1, ¿verdad? Menor que uno. Y si es más chico que 1, algo elevado a n que es más chico que 1, ¿qué tiende? Cero. 1 más 0 Uno. y 1 entre 1. Uno. Pues mira, esto ya me ha servido para descartar varios casos, ¿verdad? Entonces, seguro, como estos términos que tengo aquí son distintos de 0, lo que yo puedo afirmar es que si b pertenece a dónde, para que sea mayor que 2 en valor absoluto sería desde menos infinito hasta menos 2, unión, el caso b igual a 2 también lo quito, de 2 a más infinito, ¿verdad? Sí. Pues en todos estos casos, la serie diverge. ¿Y por qué escribimos diverge en lugar de no converge? Porque esto es una serie realmente no siempre de términos positivos, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que no es oscilante. Realmente, si uno quiere afinar un poco más, dice, mira, en lugar de poner la serie diverge, escribimos la serie no converge. Porque como no es una serie de términos positivos, siempre es posible que tenga el caso de oscilamiento cuando la B es suficientemente negativa. ¿Vale? Entonces lo que nos interesa es que no converge. Ahora, si el valor absoluto de B es menor que 2, ¿puedo decir que porque el término general tiende a 0, la serie es convergente? No, no lo puedo decir. Ahora tengo que estudiar qué pasa exactamente para el caso valor absoluto de B menor que 2. ¿Vale? No. Entonces, ahora debemos estudiar el comportamiento de la serie si el valor absoluto de B es menor que 2. Esencialmente, lo que tienes que pensar en este tipo de ejercicios es que tenemos que jugar un poco con nuestra intuición. Es decir, creemos que es convergente, creemos que no es convergente, ¿qué creemos que pasa con esta serie? Eso es lo que nos interesa a nosotros esencialmente. Porque aquí cuando hemos estudiado este comportamiento es uno más y queremos ver qué pasa con esta parte de aquí. Entonces, ¿qué está ocurriendo en todo esto que aparece aquí? ¿Creemos que es una serie convergente? ¿Creemos que es una serie divergente? ¿Lo comparamos con algo? ¿Me cuesta? No lo sé. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos estudiar nosotros esencialmente. ¿Cuál creo yo que es el comportamiento que puede tener la serie que tenemos aquí? ¿Vale? Entonces, ¿qué crees que está pasando? Mm, Aquí tengo un 2 elevado a n. sí. El que está mandando es el término 2 elevado a n, ¿verdad? Sí. Lo cual significa que si yo no tuviese este término 2 elevado a ese término b elevado a n aquí abajo, ¿verdad? ¿Esto qué sería? ¿Cómo? Si no tuviese el término b elevado a n, esto sería b elevado a n entre 2 elevado a n, un cociente, ¿verdad? Y entonces me quedaría aquí una serie geométrica que sabemos que es convergente. Sí. Pero es que tengo aquí un término b elevado a n. ¿Qué hago? ¿Hay algún modo de eliminarme este término b elevado a n para que pueda decir, es una serie geométrica, entonces lo tengo fácil? Pues claro, si
observemos que si b elevado a n, o el b básicamente, es mayor o igual que 0, entonces, ¿qué ocurre? Que el término b elevado a n partido b elevado a n más 2 elevado a n, ¿cómo es? Es menor o igual que b elevado a n entre 0 más 2 elevado a n, ¿verdad? Sí. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale ya b partido por 2, todo eso elevado a n. Y entonces, como el valor absoluto de b partido por 2 es menor que 1, esto de aquí es una serie geométrica de razón b partido por 2, ¿verdad? Sí. Aplicamos el método de comparación directa, como esta serie converge, es decir, como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de b partido por 2, todo eso elevado a n, converge, entonces el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de nuestra serie, que es b elevado a n partido b elevado a n más 2 elevado a n, también converge. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que ahora de todos nuestros casos ya tengo estudiado otro conjunto de valores, ¿verdad? Del 0 al 2 sabemos que converge. Es decir, falta ver qué ocurre si b toma valores entre menos 2 y 0, ¿verdad? Sí. Sabemos que desde menos infinito hasta el menos 2 diverge, o bueno, no converge, que el valor menos 2 lo hemos quitado para evitar problemas. Del menos 2 al 0 no sabemos, pero del 0 al 2 converge y del 2 al más infinito diverge. O no converge, más bien. Bueno, pero si b está entre menos 2 y 0, ¿qué vamos a hacer? Si b pertenece al intervalo menos 2, 0, muchas veces trabajar con cosas negativas no resulta complicado. Bueno, pues escribimos este término b como un cierto término que va a ser menos, ¿cómo lo queréis llamar? Menos algo. Le ponemos un b tilde, le ponemos otra letra c, ¿qué prefieres ponerle? B tilde. Venga, un b tilde, ¿de acuerdo? Con la diferencia es que este b tilde, ¿dónde varía? Pues si b tilde es menos el b, pues esto varía entre 0 y 2, ¿verdad? Sí. Me gusta más porque así son cosas positivas. Vale, pero vamos a ver cómo queda nuestra serie entonces. Porque nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de este b elevado a n partido b elevado a n más el 2 elevado a n, como ahora hemos cambiado el b por un menos b tilde, sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. De aquí tengo un menos b tilde, todo eso elevado a n, entre un menos b tilde elevado a n más un 2 elevado a n. Claro que esto al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí tengo un menos 1 elevado a n por un b tilde elevado a n. Abajo tengo un menos 1 elevado a n por un b tilde elevado a n más el 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, lo que yo quiero saber es qué comportamiento creo que tiene esta serie que tenemos aquí. Eso es lo que a nosotros nos interesa esencialmente. ¿De acuerdo? Ujú. Sabemos que el que está mandando en este comportamiento, ¿quién es? Es precisamente
El 2 elevado a El n 2. es el que tiene el comportamiento más grande. Claro, ahora nuestro b ya es positivo. Pero aquí tengo un término menos 1 elevado a n que siempre es negativo. No quiero acotar directamente por el menos 1 elevado a n porque me puede fastidiar la otra parte. Porque claro, si acoto simplemente y digo esto es un menos, entonces el b tilde puede llegar hasta un 2. Entonces, claro, ya no es tan bonito esa parte. Tengo que tener cuidado. Si es verdad, es decir, lo que estamos diciendo es que si yo acotase a lo bestia, en el peor de los casos posibles, ¿qué obtendríamos? Diríamos, ah, pues mira, esto va a ser menor o igual. El denominador, ¿qué le puede ocurrir? Que en el peor de los casos posibles, cuanto más chico sea este denominador, más grande es ese cociente, ¿verdad? Sí. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué podríamos tener? Que esto fuese algo negativo, porque lo que estamos diciendo es que menos 1 elevado a n por el b tilde elevado a n más el 2 elevado a n es siempre mayor o igual que un menos b tilde elevado a n más el 2 elevado a n. Entonces, cuando invierte la desigualdad se convierte en un menor igual. Es decir, que aquí tengo un menos b tilde, todo eso elevado a n, más un 2 elevado a n. Y arriba, bueno, yo sé que menos 1 elevado a n siempre es menor o igual que 1. Bueno, pues aquí sería acotar por un b tilde elevado a n. ¿De acuerdo? Y ahora con esta serie que tengo aquí que he acotado, ¿qué comportamiento tiene esta serie? Eso es lo que me interesa aquí estudiar. ¿De acuerdo? No me puedo quitar este término de aquí, porque este término no es positivo, sino que es negativo. Entonces, tengo ese problema. La pregunta es si a pesar de tener esto, si puede seguirse compensando, porque yo sé que esto, si saco un término, por ejemplo, el término de mayor orden, que es el 2 elevado a n, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de saco el 2 elevado a n factor común. De este modo aquí me queda b tilde partido por 2, todo eso elevado a n, entre, lo saco de aquí, tengo un menos b tilde partido por 2, y ojo, el menos está fuera del paréntesis, todo eso elevado a n, más un 1, ¿de acuerdo? Vale. El problema que tengo es que el 1 no lo puedo eliminar, porque si lo elimino me queda aquí un menos 1, pero claro, entonces no me daría información. Esto no lo puedo eliminar porque es negativo, entonces no me queda una desigualdad de tipo menor o igual, me queda de tipo mayor o igual, ¿de acuerdo? ¿Eso que nos puede dar la pista a lo mejor? De que es posible que esto falle, no lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar comparar con algo que sea conocido. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tenemos detrás de este comportamiento. Todo en función de si creemos que es convergente o creemos que es divergente. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Hacia dónde va nuestra intuición? Si va en el sentido de yo creo que esta parte puede ser convergente, voy a intentar elegir una serie o acotar de modo que me salga algo convergente. Si creo que es divergente, voy a tratar de elegir una serie cuyo comportamiento yo conozca, que sepa que es divergente, o voy a intentar acotar de algún modo que me llegue o me lleve a la divergencia de la serie. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que decidir aquí. Vale. ¿Qué crees que está pasando con la serie? ¿Qué te diría tu intuición No matemática? sé. Es que, fatal, ¿eh? Yo, no sé, diría que Lo que uno piensa es que al final te está reduciendo a esta convergente. serie que tienes aquí. ¿De acuerdo? Mm, Es esencialmente lo que tú tienes. Esencialmente, es decir, esencialmente, esta serie, este sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de el b elevado a n entre
el b elevado a n más 2 elevado a n, lo reescribimos como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido 1 más, y aquí que nos ha quedado, el 2 partido por b, todo eso elevado a n. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente lo que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Vale. Entonces, podemos intentar compararlo con algo que yo conozca su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que aquí, este 2 partido por b, ¿a qué tiende? El b es más chico que en el 2, ¿verdad? Entonces el 2 partido por b es mayor que 1. Sí. O sea que todo esto es mayor que 1, ¿verdad? Eso te está diciendo que esencialmente el 1 tampoco juega un gran papel, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a poner una simbología que esto es lo que, no lo que deberíamos escribir, sino lo que tu cabeza debe pensar, ¿de acuerdo? Es decir, que esencialmente esto se comporta como si fuese el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido, y tú dices, mira, si el 2 partido por b es mayor que 1, elevado a n cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, que yo le sume 1 no afecta en nada, ¿verdad? Pues eso se comporta como un 2 partido por b y todo eso elevado a n, ¿verdad? Pero claro, esto es lo mismo que ¿quién? Que el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de... Esto es lo mismo que escribirlo como b partido por 2 elevado a n, ¿cierto? Sí. Y esto es una serie geométrica que el valor absoluto de su razón es mayor que... Mayor que 1, ¿verdad? 1. Entonces sabemos que esta serie geométrica no converge. Pues estoy diciendo que esto es más o menos como esta parte de aquí y que esto es más o menos, bueno, aquí realmente es un igual, ¿no? Esta serie geométrica que diverge. ¿Por qué es mayor que 1? Pues porque nosotros estamos en el caso en el que el valor absoluto de b es mayor que 2. En este caso de aquí. ¿Vale? Vale. Es el que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Vale. ¿No? A ver si... Ah, no, estamos en el caso en el que el valor absoluto de b es menor que 2. Vale. Eso. Es decir, estamos en este caso de aquí, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, sí que converge, porque lo que estamos diciendo es que esto se comporta esencialmente como este b partido por 2. Lo cual te da la pista para decir, bueno, pues vamos a comparar con esa serie. Porque sabemos que es una serie convergente que tiene prácticamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a hacer eso. Es decir, comparamos en el límite con, habíamos dicho, b partido por 2 elevado a n. Es decir, que yo quiero estudiar el límite cuando la n tiende a infinito de esta serie que es el b elevado a n entre b elevado a n más 2 elevado a n dividido entre el b partido por 2 y todo eso elevado a n. ¿Cómo queda este límite? Queda como el límite cuando la n tiende a infinito. ¿De quién? Aquí tendríamos un b elevado a n. Con este b elevado a n se me simplifica, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos queda aquí? Este 2 pasa hacia arriba, 2 elevado a n entre b elevado a n más 2 elevado a n. Que básicamente, si estudiamos el término de mayor grado, ¿qué nos queda? Límite cuando la n tiende a infinito. Saco de arriba un 2 elevado a n que multiplica a un 1
Saco de abajo el 2 elevado a n, que multiplica aquí al b elevado a n entre 2 elevado a n, más 1. Se me simplifica, se me simplifica. Como el b es menor que el 2, ¿verdad? ¿Esto a qué tiende? A 0, 0 más cero. 1. Y no pongo una flechita, pero ya he puesto el límite delante. Todo este límite tiende a 1, ¿verdad? Sí, ¿Eso qué significa? Que las dos series convergen o divergen. Porque es un número que no es ni 0 ni infinito, ¿verdad? sí. Entonces, las dos series tienen el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? Como el sumatorio desde n igual a 1 hasta, desde n igual a 0 hasta infinito de b partido por 2 elevado a n converge, nuestra serie también converge. Fíjate que este razonamiento que hemos hecho nos ha valido para el caso completo en el que valor absoluto de b es menor que 2. No hemos tenido que distinguir entre cuando b es mayor o igual que 0 y cuando b es menor que 0. Dice, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Bueno, porque aquí, por ejemplo, hay una parte en la que si queremos podemos aplicar el método de comparación directa. O también podríamos habernos venido aquí y haber dicho directamente, mira, esto se comporta como esta serie es convergente, con esto obtenemos que nuestra serie converge en todo valor absoluto menor que 2, sin tener que distinguir cuándo es mayor o menor, ¿vale? Vale. Lo otro lo hemos hecho porque así en un trocito aplicamos el método de comparación directa, por aplicar otro método distinto también, ¿vale? Vale. Y así tenemos, en definitiva, que converge en valor absoluto de b menor que 2. Y esos son los únicos valores para el cual nuestra serie es convergente. ¿Vale? Vale. Venga. Aquí tenemos un montón de ejercicios sobre convergencia de series. ¿Vale? Vamos a ir haciendo, no sé, lo que... Me da igual. Podemos empezar por el primero si quieres. Vale. En el A. Tenemos una serie que tengo un n factorial al cuadrado y un 2 elevado a n al cuadrado. Normalmente, cuando tenemos factoriales, nos entran ganas de utilizar un criterio siempre. ¿Qué criterio? El del cociente. En el 99% de los casos, como tenga factoriales, vamos a intentar aplicar el criterio del cociente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, como aparecen factoriales, vamos a aplicar el criterio del cociente. Además sabemos que nuestra serie es una serie de términos positivos, ¿verdad? Porque tengo factoriales y tengo exponenciales. Entonces yo tendría que estudiar quién sería el a su n más 1 partido por el a su n. ¿Qué nos queda? A su n más 1, aquí vendría un n más 1 factorial, todo eso al cuadrado, entre un 2 elevado a n más 1, todo eso al cuadrado, dividido entre n factorial al cuadrado y un 2 elevado a n al cuadrado. Bueno, vamos a desarrollar términos a ver si podemos ir simplificando cosas. Porque aquí arriba tendría un n más 1 factorial, todo eso al cuadrado. Aquí abajo tendría el 2 elevado a n más 1, todo eso al cuadrado. Este también está abajo dividiendo el n factorial al cuadrado. Y luego este 2l, 2n cuadrado, pasa arriba multiplicando. Vamos a desarrollar ahora todo lo que podamos para ir simplificando términos. Porque n más 1 factorial, en realidad eso lo puedo expresar como n más 1 por n factorial, ¿verdad? Sí. Como hay un cuadrado, pues sale un n más 1 al cuadrado y un n factorial al cuadrado.
El 2n cuadrado, pues 2n cuadrado no tengo mucho que pueda hacer. Pero abajo tengo un n más 1 al cuadrado. Claro que eso es n al cuadrado. Luego viene un 2n y luego viene un 1. Pues el 2 elevado a n más 1 al cuadrado puedo separar como 2 elevado a n cuadrado por 2 elevado a n por 2. Y tengo por último este n factorial, ¿cierto? Y vemos que el n factorial al cuadrado con el n factorial al cuadrado se me simplifica. Que el 2 elevado a n cuadrado con el 2 elevado a n cuadrado se me simplifica. Y al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda aquí simplemente un n más 1 al cuadrado dividido entre 2 veces 2 elevado a 2n. Ahora, entre una potencia y una exponencial, ¿quién gana? Es decir, cuando la n tiende a infinito, ¿a qué tiende este cociente? Porque el n más 1 tiende a infinito, ¿verdad? Sí. Y el 2 elevado a 2n tiende a infinito. Pero ¿quién tiende a infinito más rápidamente entre la potencia y la exponencial? La exponencial. Exactamente. Entonces, aunque las dos tienden a infinito, este infinito es mucho más grande. Es decir, el cociente tiende a 0. Y 0 es un número que es menor, mayor o igual que 1. Menor. Y entonces el criterio del cociente te dice, pues si tú estudias el cociente y te sale algo menor que 1, como en la serie, convergente. Es decir, la serie es convergente. Recuerda que con el criterio del cociente y de raíz hay un caso que no queremos que nos salga, que es límite 1. Porque entonces el criterio no te da información y te tienes que buscar las habichuelas de otro modo. ¿De acuerdo? Vale. Excepto en ese caso. Ahora lo que estamos diciendo, porque nos acordemos siempre, es que las exponenciales tienen mayor comportamiento que las potencias mayor comportamiento que los logaritmos mayor comportamiento que las trigonométricas y que las constantes. ¿Vale? Vale. En el sentido de que si tengo un cociente de cosas que van a infinito, quien manda es la exponencial. Es decir, que a efectos prácticos es como si no hubiese aquí una potencia. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, por ejemplo el b. En el b, si te fijas qué términos aparecen, aparece n más 1 elevado a n. Aparece n elevado a n, ¿verdad? Sí. Oye, que yo si quiero puedo utilizar también el cociente. Es decir, que si tú quieres, como regla general, puedes decir yo aplico siempre cociente y si no, ya vemos. ¿Vale? Que es lo que suele hacer mucha gente. Pero aquí dice, como tengo cosas elevado a n, podría plantearme, pues estudiar el criterio de raíz enésima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aparecen términos elevados a n? Vamos a usar el criterio de la raíz. Entonces yo tendría que estudiar el qué? El límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n. Que esto sería el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima. Y aquí tengo un n más 1 elevado a n dividido entre un n elevado a n más 2. Claro, que si lo desarrollamos, esto nos queda el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de n más 1 elevado a n, nos queda simplemente
Pues n más 1, ¿verdad? Sí. La raíz enésima de n elevado a n nos queda n. Pero aquí tengo un término que es la raíz enésima de n al cuadrado. Bueno, hay un comportamiento que tenemos que saber y es que la raíz enésima de cualquier polinomio tiende a 1. Es decir, que tiene raíz enésima de n, o de n al cubo, o de n elevado a 18 millones, da igual, eso tiende a 1. Porque la raíz enésima tiene un comportamiento más rápido que el polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué tiende todo este cociente? Si la raíz enésima de n al cuadrado tiende a 1, aquí me queda n más 1 entre n. ¿Esto quién es? ¿A qué tiende? Tiende a 1, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando tú dices, ha tendido a 1, ¿verdad? Y había un caso que no nos gustaba, ¿cierto? Sí. ¿Qué caso era? Precisamente el caso en el que este límite era 1, ¿verdad? Ni en el cociente ni en el criterio de la raíz me gusta que salga 1, porque entonces resulta que el criterio no da información. Es decir, hay que buscarse la vida de otro modo distinto, ¿vale? ¿Cómo nos buscamos la vida? Hemos dicho, hay un criterio que es el que siempre va automáticamente después de cociente o raíz si nos sale 1, que era el criterio de Rabe, ¿verdad? Sí. Entonces, como nos ha salido 1, decimos, nos vamos ahora, paso automático, criterio de Rabe. Es decir, en el B, como el criterio de la raíz sale 1, nos vamos al criterio de Rabe. O Rabe Duhamel, depende de para gusto los colores. Si alguien quiere poner otro nombre, solo uno. ¿Qué nos dice el criterio de Rabe? Pues que vamos a estudiar el límite cuando la n tiende a infinito, bajaba el exponente n y la multiplicamos por 1 menos a su n más 1 partido por a su n. ¿De acuerdo? Claro que en cierto modo es, en este criterio del cociente estamos estudiando precisamente que sale 1, 1 menos 1, bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar un poquito. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver cómo queda lo que tenemos aquí. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando la n tiende a infinito. Aquí tengo una n y aquí tengo 1 menos. ¿Quién es el término a su n más 1? Si queremos antes, podemos arreglar un poquito nuestro término general a su n que aparece aquí para decir, bueno, el término n más 1 elevado a n partido n elevado a n más 2, en realidad lo puedo escribir como n más 1 elevado a n entre n elevado a n por n al cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo mismo que n más 1 partido por n, todo eso elevado a n por 1 partido n al cuadrado. Vale, pues nos gusta así un poquito más porque ahora para el cociente que tendríamos arriba un n más 2 partido n más 1, todo eso elevado a n más 1 y por 1 partido n más 1 al cuadrado dividido entre, ahora tendría el término n que sería el n más 1 elevado a n, o bueno, partido por n, todo eso elevado a n, por 1 partido n al cuadrado.
Venga, ¿qué nos queda? Nos queda entonces límite cuando la n tiende a infinito de n. Vamos a ver qué términos podemos ir simplificando de aquí, ¿verdad? Tendríamos 1 menos. Toda esta parte de aquí, ¿cómo nos va a quedar? El n más 2 no lo puedo simplificar con ningún término. Vale, pues voy a poner entonces el n más 2 elevado al n más 1. Este n cuadrado pasa multiplicando, tampoco lo puedo simplificar, pues pongo aquí un n al cuadrado. Este n más 1 elevado a n sí que lo voy a poder simplificar, ¿verdad? Lo que pasa que este ¿dónde está? Dividiendo y se me junta con este que está dividiendo. O sea que aquí tengo un n elevado a n que pasa también a estar multiplicando y ahora abajo dividiendo ¿qué voy a tener? El n más 1 elevado a n y elevado a n más 1 nos queda elevado a 2n más 1. Y este n más 1 al cuadrado pues pasa abajo como n más 1 y todo eso al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Todo esto es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué más podemos hacer? Ahora tenemos que estudiar esta diferencia, ¿cierto? Es decir, bueno, pues vamos a estudiar el límite cuando la n tiende a infinito de aquí tengo una n por ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos mínimo común denominador sería n más 1 elevado a 2n más 1 por el n más 1, todo eso al cuadrado. Aquí nos quedaría entonces el n más 1 elevado a 2n más 1 por el n más 1 al cuadrado menos el n más 2 elevado al n más 1 por el n elevado a n por el n al cuadrado. ¿Vale? Siguiente paso. Bueno, en realidad esto lo podía haber juntado todo con este n más 1 y he puesto esto como n más 1 elevado a 2n más 3, en realidad. Y así escribimos un poquito menos. Sí, este término de aquí lo borramos. Y nos queda aquí elevado a... Y aquí también lo vamos a quitar. Si nos queda toda esta parte elevado a 3 y aquí elevado a 3. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Cómo podemos estudiar este cociente? O esta recta que tenemos aquí. Eso es lo que nos interesa a nosotros, determinar qué pasa con estos valores que tenemos aquí. Porque claro, el denominador tiende a 0. Aquí tenemos exponenciales, tenemos potencias exponenciales. A ver cómo lo estudiamos, porque es verdad que esto es algo de orden n elevado a algo de orden 2n más 3. Mientras que esto es algo de orden n también elevado a n más 1, n y 2 también es como un n 2n más 3, ¿verdad? Pero hay una recta. Entonces, si nos fijamos, habrá un término de mayor orden que nos va a fallar, ¿verdad? Sí. Porque a fin de cuentas, yo podría aplicar aquí el binomio de Newton, ¿cierto? Entonces, vamos a usar o vamos a estudiar por separado los términos importantes. Porque yo tengo ahí un n más 1 elevado a un 2n más 3, ¿verdad? Sí. Y esto, en el desarrollo del binomio de Newton, ¿qué términos serían? Sería el primero, ¿verdad? Un n elevado a un 2n más 3. Más, luego, ¿quién vendría?
un 2n más 3 sobre 1, que sería, multiplico el 2n más 3, y aquí multiplico por n elevado a 2n más 2, ¿verdad? Y así voy añadiendo términos, hasta que el último sería más 1, ¿vale? Pero cuando estudio yo aquí, cuando estudio yo aquí el otro término, que sería el n más 2 elevado a n más 1, ¿qué nos va a quedar? Cuando estudio el n más 2 elevado a n más 1, todo esto sería un n elevado a n más 1 más, luego viene un n más 1 que multiplica a n elevado a n, y aquí sí aparece un 2, más 2, más punto suspensivo hasta que nos llega a un 2 elevado a n más 1. Pero claro, entonces, cuando yo estudio la diferencia entre n más 1 elevado a 2n más 3 menos el n más 2 elevado a n más 1 por n elevado a n por n al cuadrado, ¿qué ocurre? Que aquí tengo un término, ¿verdad? Que va a ser el n elevado a 2n más 3. Sí. Que se me va a simplificar con el n elevado a n más 1 por el n elevado a n por el n al cuadrado, ¿verdad? Y luego el siguiente término, ¿quién es? Ya es un 2n más 3 que multiplica un n elevado a 2n más 2, ¿verdad? Menos, aquí que vendría un 2n más 1, todo eso por n elevado a 2n más 2, ¿verdad? Cuando cojo el término n, n y 2, más aquí vendrán una serie de términos que ya serán de grado menor que n más 1, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué coeficiente tiene este término de aquí? Porque tengo aquí un n elevado a 2n más 2, ¿verdad? Que puedo sacar factor común que multiplica a 2n más 3 menos 2n más 1. 2n menos 2n, 0. 3 menos 2, 1, ¿verdad? Y ya el resto de términos no te interesan porque tienen grado menor que 2n más 2. Entonces, en una suma de polinomios, ¿quién es el que manda? El coeficiente líder, ¿verdad? Pero vamos a pensar otra cosa, y es que ya sé que esta resta es algo del orden n elevado a 2n más 2. Sí. Pero abajo que tenía algo del orden 2 elevado o 2n más 3, ¿verdad? Pero aquí tengo una n, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que como tengo una n, cuando nosotros estudiamos este límite, lo que nos interesa es el comportamiento de los coeficientes líderes. Es decir, el límite, cuando la n tiende a infinito, de n que multiplica a todo ese término que era el n más 1 elevado al 2n más 3, menos, ahora venía el n más 2, que multiplica, que está elevado a n más 1, por el n elevado a n, por el n al cuadrado, y todo eso dividido entre el n más 1 elevado a 2n más 3, resulta que ¿cuánto vale este límite? Esto de aquí, a fin de cuentas, es simplemente algo que es 1 por n elevado a 2n más 2, ¿verdad? Sí. Pero si lo multiplico por otra n, va arriba multiplicando, ¿qué nos queda? N elevado a 2n más 3. Más 3, ¿verdad? Y entonces, arriba tengo algo del estilo n elevado a 2n más 3, y abajo tengo algo del estilo n elevado a 2n más 3, ¿verdad? Entonces, como son cocientes de polinomios, me fijo que tienen el mismo grado, lo único que tengo que estudiar es el cociente de los coeficientes líderes. Coeficiente líder del de arriba, 1 con esta n tiene coeficiente 1, ¿verdad?
coeficiente líder del de abajo, 1, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuánto nos ha salido ese límite? 1. ¿Y eso es bueno o malo? No me acuerdo. Tú piensas, el 1 es regulero siempre. Entonces, que salga 1, ¿qué significa? Que no obtenemos información. Vuelve a ocurrir lo mismo de nuevo, ¿de acuerdo? Porque, como decimos, cuando sale 1, las cosas no funcionan bien. Vale. ¿Eso qué significa? Que tenemos que buscar otro tipo de criterio, ¿de acuerdo? De todo lo que nosotros hemos estudiado, tenemos que ver a ver qué criterio podemos utilizar. Ya sabemos que ni el del cociente ni el de la raíz nos ha servido. ¿Por qué? Porque nos ha salido que tenía 1. Cuando sale el de criterio del cociente o el de la raíz 1, ¿a qué nos vamos nosotros normalmente? Agarralo. Nos vamos al criterio de Rabe. Ahora, es que ni el de Rabe ni el de cociente ni raíz ha salido. Tenemos que estudiar otro tipo de criterio. A ver si hay algún criterio que podamos usar o algo que nos dé una pista de lo que está ocurriendo con la sucesión o la serie que tenemos aquí nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos muchísimos criterios, ¿verdad? Podemos decir, bueno, pues vámonos, por ejemplo, a ver si podemos comparar esta serie con algo cuyo comportamiento conozcamos. ¿De acuerdo? Porque a fin de cuentas, si te fijas en realidad, observemos que nuestra serie, este sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del n más 1 elevado a n entre n elevado a n más 2, yo lo puedo escribir como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n más 1 partido por n elevado a n por 1 partido n cuadrado, que es lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Sí. Que esto es lo mismo también que sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de, pues mira, esto lo puedo escribir como 1 más 1 partido por n elevado a n por 1 partido n al cuadrado. Y aquí hay muchas cosas que vamos a poder usar, ¿de acuerdo? Una cosa que podemos usar es que nosotros sabemos que este término que tenemos aquí, ¿a qué tiende? 1 más 1 partido por n elevado a n tiende al número e, ¿verdad? Sí. Entonces, a fin de cuentas, realmente tú lo que sabes es que esto se comporta en tu cabeza, se comporta más o menos como 1 partido por e por el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n al cuadrado, ¿verdad? Y esta serie sabemos que converge, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que voy a compararla con esta serie, ¿verdad? Entonces usamos comparación por paso al límite. Y vamos a estudiar el límite cuando la n tiende a infinito de el término de nuestra serie, que si queremos ya lo hemos escrito como 1 más 1 partido por n elevado a n por 1 partido n al cuadrado y lo dividimos entre 1 partido n al cuadrado. Claro, este se me simplifica con este, ¿verdad? Y este límite hemos dicho precisamente que era e, que no es ni 0 ni más infinito, ¿verdad? Genial. Realmente esto no es 1 partido por e, es e simplemente. Que he puesto aquí, como muchas veces cuando lo escribo abajo,
En mi cabeza lo imagino como si estuviese dividiendo, no sé por qué, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que como esta serie converge, la nuestra también converge. Mira qué rápido. Claro, realmente piensa que arriba que tienes un polinomio de qué grado. De grado n, ¿verdad? N. Y acá abajo tienes un polinomio de qué grado. De grado n más 2. La diferencia es algo de grado 2 dividiendo. Pues vamos a coger el polinomio de grado 2 dividiendo que yo conozco, que es el 1 partido n cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es realmente el truco cuando tengamos cociente de polinomio. Y lo hacemos de forma mucho más rápida que tener que hacer cociente. ¿Por qué hemos hecho entonces el criterio del cociente y luego el de la raíz y el de Rabe? ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque queremos ver en realidad cómo funciona todo este proceso. Vale. Obviamente, si esto fuese un examen y lo ves claro, no vas a decir, no, mira, voy a comenzar con el cociente, voy a comenzar. No. Lo que queremos hacer aquí es cuál es la idea mental más o menos o el proceso que seguimos cuando no tenemos ni idea. Si tú dices una serie y dices, es que no sé lo que pasa, no sé nada. Pues vamos a ir sacando un poquito de información. Cuando dices, oye, es que lo que primero me venía a la mente ha sido ver que tiene cosas elevado a n, tanto arriba como abajo. Vale, pues voy a utilizar el criterio de la raíz para quitarme esas cosas elevado a n. Oye, no ha sido suficiente porque me ha salido 1. Vale, mira, yo ya sé que como he utilizado el criterio de la raíz y me ha salido 1, el siguiente paso natural es estudiar el criterio de Rabe. Oye, es que el criterio de Rabe te ha salido también 1. Vale, estoy un poquito fuera de idea. No yo ni tú, sino cuando esos criterios fallan, hay que buscarse un poco la vida de otro modo. Anda, es que no me había fijado en que tenía simplemente polinomios. Y como tengo polinomios, realmente lo que debo fijarme es en el grado de cada polinomio. Porque los polinomios se comportan según la diferencia de grados que tengan. Entonces voy a hacer un criterio de comparación por paso al límite con esa diferencia de los grados de nuestros polinomios. Ah, es que la diferencia de grado es de 1 partido n cuadrado. Sabemos que la serie 1 partido n elevado a algo converge siempre que el algo sea mayor que 1. Es decir, el límite está en 1 partido por n. 1 partido por n diverge, 1 partido n elevado a 1,01 ya converge. Siempre que tengas algo un poquito más grande que 1, va a ser convergente. Es que tengo un 2, ¿vale? 1 partido n al cuadrado converge. Oye, que no hace falta que te sepas que converge y que la suma vale pi cuadrado partido por 6. No te exigimos el valor de la suma. Simplemente que sepas que es finito. ¿De acuerdo? Vale. Y con eso estudiamos estos tipos de series. Que el razonamiento siempre tienes que irte. Principalmente, uno tiene que comenzar con qué crees tu intuición, que converge o que diverge. ¿Cómo la desarrollo? Yo no la desarrollo la primera, yo no veo la serie y digo, ah, converge. No, sino que la veo en función de, hombre, es que he hecho algún ejercicio similar parecido y utilizaba este razonamiento, utilizaba este otro razonamiento. Y ahora, por ejemplo, tú te vas al apartado D y tú dices, ¿qué hago en el D? Porque es verdad que tengo cosas elevado a n, ¿verdad? Entonces te llama a lo mejor estudiar el cociente o estudiar el criterio de raíz. Pero como tengo aquí un n factorial, uno dice, con los factoriales yo no meto el criterio de raíz. Porque la raíz enésima de un n factorial significa que tengo que conocerme la fórmula de Stirling. Si no, no sé cómo estudiar eso. Bueno, pues entonces voy a utilizar el criterio del cociente. A ver qué pasa con ese criterio del cociente. ¿De acuerdo? Ese es el truco que seguimos siempre que tengamos exponenciales. ¿Vale? Vale. Y eso es lo que vamos a hacer siempre con todos los tipos de elementos que tenemos aquí. Trata de buscarlo con algo que yo sepa más o menos el comportamiento y esencialmente lo más sencillo casi siempre es estudiar criterio del cociente o de la raíz a ver qué pasa. Que nos sale uno, me voy al de Rabe. Que son algo un poquito más distinto, vamos a pensarlo o bien por criterio de comparación directa, si es posible, o comparación por paso al límite, que significa, no estoy seguro, pero creo que esto se comporta como tal cosa. Y entonces estudiamos el límite. Que Vale. ya ninguno de esos casos sale, ya me tengo que ir a algún criterio más complejo, como el de Pringsheim, el logarítmico o alguno similar, porque ya a lo mejor hay series particulares concretas que no son tan sencillas, que hay que jugar un poquito más con ellas. ¿De acuerdo? Vale.